brindar esta formación integral que ustedes van a tener de la parte de estomatología social, investigación 3, ¿ya? Tiene que ver mucho con la parte de la identidad de lo que es nuestra patria y de lo que es Bolivia, ¿ya? Por eso es que tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes van a ir a ejercer dentro de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque tienen que ver con muchas de las características de lo que es, primero, el perfil epidemiológico, donde van a realizar las tareas de la salud oral primero. Tienen que saber cuáles son los porcentajes, tienen que conocer, para empezar, cuáles son las características más importantes de nuestro país. Por eso es que se toma muy en cuenta este contenido ahora en esta tercera unidad. ¿Está bien? Y para eso vamos a hacer una retrospección de cultura general para todos ustedes, ¿ya? Y vamos a empezar preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo por ahí? Buenas tardes. ¿Quiénes se reconocen por ahí? ¿Aquí? ¿Son ustedes? No, no son ustedes. Pero lo eran como hace 3 años atrás. Son compañeros de ustedes que están ahorita en segundo año. Y quiero preguntarles, ¿qué es ser boliviano o boliviana para ustedes? Y aquí es donde ustedes tienen que identificarse. ¿Qué se siente ser boliviano? ¿Por qué estamos hablando de Bolivia en esta unidad? Y aquí es donde tienen que hablar. Yulisa, ¿qué se siente ser boliviana, Yulisa? Doctora, según yo, o sea, algo más o menos, porque hay otros países que están bien desarrollados, puede ser en sector salud, países muy desarrollados, más o menos como Brasil, me cuenta que es muy diferente, Chile, a comparación de Bolivia, pero aún vamos mejorando los bolivianos, a lo que veo. ¿Qué es ser boliviano? Iván, ¿qué es ser boliviano? Nacido en el territorio, que le dan una cierta característica por la diversidad de representar. Ya, muy bien. Es una respuesta aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque es propio de un lugar geográficamente establecido, ¿no? Ser boliviano es que proviene de un lugar geográficamente establecido. Pero más allá de lo que es ser propio de un lugar geográfico, Tania Casas, ¿qué es ser boliviana, Tania? Nuestra identidad, doctora, con nuestro país, ya que nacer en este país, obviamente somos bolivianos, y que debemos ser orgullosos, ¿no, doctora? De ser parte de nuestro país, que es Bolivia. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más envuelve el ser boliviano? ¿Quién acaba de llegar última? ¿Tu nombre? Geraldine. Geraldine, ¿tu apellido? ¿Cuál? Ponle aquí tu nombre y tu apellido. ¿Qué es ser boliviana, Geraldine? Bueno, ser boliviano es ser individuo que desde su nacimiento se ha establecido en un determinado lugar, como también dijeron, en un área geográficamente establecida. Por ende, el ser boliviano tiene diferentes características. Bueno, en nuestro país, una persona que es boliviana, ya que tiene raíces, costumbres que lo hacen original, le caracteriza por pertenecer o ser un boliviano o boliviana, y también por el tema de nuestro idioma, nuestra cultura. Muy bien. La pregunta también es, ¿qué tanto conocemos a Bolivia? El ser boliviano no solamente es ser propio de venir de un lugar geográficamente establecido. Como lo decía nuestro compañero, es pertenecer a un lugar geográfico. Bolivia está ubicado ¿dónde? Si queremos ubicarlo en un mapa, es fácil, ¿no ve?
con quién está limitando, al norte, al sur, etc. Por eso les decía, vamos a recordar un poquito lo que nos habían enseñado geográficamente, tal vez en el colegio, etc., ¿no? Pero eso ya lo sabemos por cultura general. Pero también la compañera Geraldine nos dice que no solamente es una definición de algo geográfico, porque el gentilicio, el adjetivo, el sustantivo de, que deriva de un topónimo, esto ya viene de una definición geográfica, ¿no ve? Es propia del lugar, es decir, pertenece geográficamente un boliviano a un lugar geográfico que define a Bolivia, pero Bolivia solamente será un lugar geográfico. No, Bolivia también es algo que encierra características propias de qué, de cultura, de raíces, de costumbres, de lenguas, ideologías políticas, pensamientos, raíces, etcétera, etcétera, incluso de religiones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Bolivia, tenemos que preguntarnos todos nosotros, realmente, ¿cómo podemos definir a Bolivia? ¿Verdad? Todos conocemos la Constitución Política del Estado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuándo nace Bolivia, chicos? En 1825. Sin miedo, ¿cuándo nace? En 1825. Estamos en el mes del cumpleaños de nuestra patria. ¿Cuándo era? 6 de agosto. El 6 de agosto de 1825. 1825 nace Bolivia, ¿verdad? Como un estado republicano, ¿verdad? Eso nos dice la historia. Estamos recordando un poquito porque es necesario y a veces nos olvidamos, ¿no ve? Y cuando estamos por la calle y vienen los noticieros, señorita, ¿en qué universidad está? ¿Y cuándo nace Bolivia? ¿Cuándo nace o cuándo nace? ¿Cuándo nace? El 6 de agosto de 1825. ¿Y cuándo vuelve a nacer Bolivia? El 6 de agosto de 1825. ¿O no? No. Ah, muy bien. ¿Cuándo vuelve a nacer Bolivia? Muy bien. ¿Cuándo vuelve a nacer Bolivia? ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a nacer Bolivia? Nos volvemos un estado plurinacional. ¿Por qué nos volvemos un estado plurinacional? Somos varias culturas. ¿Por qué? Por las distintas culturas que existen. Tiene que haber un justificativo por el cual hemos vuelto a nacer. ¿Cuándo? El 21 de enero. ¿No ve? Es parte de nuestra historia. Todo esto tenemos que saber. Vuelve a nacer como un estado pluriunitario, social, de derecho plurinacional, en enero del 2009. ¿Está bien? Ustedes saben que se ha dado toda una reforma, ¿no ve? ¿Dónde se ha dado todo esto? En Sucre. Entonces Bolivia nace como un estado republicano en 1825. ¿Quiénes son los padres de la patria? ¿Quiénes son? Simón Bolívar. Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. ¿Está bien? Entonces, eso es parte de nuestra historia y eso tenemos que conocer. ¿Está bien? Pero, aparte de conocer un poco de la historia, ¿cómo se identifican? ¿Cómo nos identificamos nosotros? Cuando nos atrapa el tránsito, nos pasamos una luz roja. ¿Quiénes tienen auto o moto? ¿Identificación? ¿Cómo te identificas? Con la licencia. Con una licencia, ¿no? ¿Cómo te identificas como boliviano o boliviano? Con nuestra cena de identidad. Con la web. Con el Certificado de nacimiento. Estamos también en el mes ¿de qué?
desfile y todos los niños así bien bonitos. De la bandera. ¿Y qué es la bandera? En símbolos Símbolos patrios. Los símbolos patrios, ¿no ven? Ujú. Entonces, los símbolos patrios son la identificación que tenemos nosotros como bolivianos. Pero no solo los símbolos patrios, ¿no ven? Sino también el himno nacional. El 6 de agosto se ha hecho la isla de la bandera en el hall del edificio emblemático. Y con tristeza hemos visto que sonaba el himno nacional y todos pasaban, caminaban, sin respeto alguno por el himno nacional. Mucho se ha perdido del civismo, con tristeza, en nuestro país, en nuestros estudiantes, en nuestra población. Y eso hay que rescatar, ¿no ven? Porque es un principio bien importante. Son identificaciones que no se deberían perder. Tiene que haber un respeto a todo esto. Los militares, por ejemplo, tienen un respeto, pero así bien marcado, ¿no? Porque es algo que se tiene que llevar con fervor, yo creo, fervor patrio. Y eso se tiene que instaurar desde los colegios, ¿verdad? Entonces, estas cosas creo que deberían nomás sentarse como disciplina. Y en los colegios, instituciones educativas, universidades deben estar, ¿no? Pero no solamente los símbolos patrios que antes estaban, sino también los nuevos que se deben reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en los eventos internacionales que son representativos para nosotros, también deberían estar representándose dignamente, ¿no ven? Están reconocidos ya, y tienen que estar mostrándose como deben ser, ¿sí o no? El colgarse una bandera como si fuera una capa no es apropiado, eso es una falta de respeto. ¿Está bien? Entonces hay que darle siempre una identificación y un marco de respeto a las cosas que realmente nosotros tenemos que dar. ¿Está bien? Ahora, si queremos ser más exquisitos en el porqué de las cosas y en el significado que se le da a cada representación, cada símbolo nacional tiene una representación heráldica. ¿Saben qué significa heráldico? ¿O por qué serán pues símbolos nacionales? ¿Se han puesto a preguntarse? Un símbolo heráldico muy representativo es el escudo nacional. ¿Pero por qué será heráldico? ¿Por qué se colocará el escudo nacional como un emblema? ¿Qué significa heráldico? ¿Por qué solamente lo llevan las personas que han hecho algo muy importante por el país? O las instituciones muy importantes. ¿Qué significará esto? Cada símbolo que hay en nuestro escudo representa algo. Cada cosa que tenemos nosotros en nuestro escudo, por ejemplo, de la universidad, representa algo. ¿Entienden? Incluso de nuestra carrera, cada símbolo representa algo. ¿Entienden? Cada cosa, cada símbolo tiene que representar algo. ¿Qué representará el cóndor, por ejemplo, en el escudo? ¿Qué representará el gorrito rojo? Todo esto les han enseñado en estudios sociales, estoy segura. Solo que nos olvidamos. Porque la mente es frágil, ¿no? Es como que aprendemos algo y se nos olvida. ¿Por qué? Porque pasa, ¿no ve? Es el ciclo del conocimiento. Si no recordamos algo con continuidad, se nos va olvidando. Eso es natural, es normal. Pero estas cosas nos representan a nosotros como personas. En el símbolo, en el escudo de la universidad, tenemos aquí un cóndor también, ¿o no? ¿Y qué representará? Si también lo tenemos
en el escudo de Bolivia. No googleen, hay otros. ¿Qué significa? Libertad. Un símbolo heráldico significa que es algo heroico para un país. Quiere decir que representa algo que ha ganado, digamos, que ha sido algo heroico para una población, que representan las batallas que ha ganado o algo para un país muy, muy importante, ¿entienden? Por eso los militares lo llevan en sus uniformes, en sus gorros, etc. Porque significa que son héroes de la patria, algo así. Cuando se les da un emblema, algo, siempre lleva el escudo. Y solamente para mencionar, digamos, algunos aspectos de los símbolos, el cóndor, por ejemplo, significa el horizonte. Busca nuevos horizontes para un país. Y en el caso de nuestra universidad, significa lo mismo, porque el cóndor significa lo mismo. Busca nuevos horizontes para nuestra universidad, ¿me entienden? Entonces, tiene significados similares, ¿me entienden? El gorrito rojo, ¿qué significa en nuestro escudo? Significa la libertad, ¿no ve? El hacha, ¿qué significa? La fuerza, ¿no ve? ¿Qué significan el laurel y el olivo, por ejemplo? ¿Qué significan los cañones? ¿Qué significa el sol? ¿Qué significa todo este halo azul que está en el óvalo? Significa el mar que hemos perdido, por ejemplo. ¿Me entienden? ¿Qué significarán las estrellas? Todo esto tiene un significado. Las armas que están aquí. Entonces, cada elemento de cada símbolo patrio tiene un significado que nos representa. Y todo eso ustedes tienen que saberlo defender, ¿verdad? Por eso es importante cuando alguien sale al extranjero y cuando alguien trata de pisotear nuestra bandera, cuestionar nuestros símbolos patrios y demás, saber cómo defender nuestros símbolos, porque pasa, y nos pasa, y nos ha pasado. Cuando ustedes vayan afuera, tienen que saber todos estos principios, porque es parte de nuestra identidad. Y eso también es parte de nuestra cultura. ¿Entienden? El saber cuántos idiomas se habla en Bolivia. ¿Cuántos idiomas se reconocen en Bolivia? 36 idiomas. Y se reconocen más o menos como 28 extranjeros también, que se pueden también hablar dentro de nuestro territorio. Y eso es parte de nuestra cultura también. Entonces son características importantes simplemente. Por ejemplo, antes la religión oficial de nuestro territorio boliviano era la católica, ahora ya no lo es. Ahora tenemos una cosmovisión, ¿verdad? Que reconoce cualquier tipo de religión. Entonces ya no hay una religión oficial, ¿verdad? Entonces todos esos aspectos delimitan un sistema de gobierno en el cual nosotros nos encontramos en la actualidad. Y ese sistema de gobierno hace que nuestro sistema sea democrático, participativo, representativo y comunitario. Había una pregunta en su examen, ¿se acuerdan? Que decía, ¿cuál es el paciente de la odontología social? La comunidad. De ahí es donde viene esa respuesta, chicos. La comunidad. Porque reconoce a la comunidad como un todo, a la población. No nos estamos inventando, toda la información está aquí. Con equivalencia de condiciones. Aquí ya no hay discriminación entre varones y mujeres. Reconoce la igualdad de condiciones, hombre y mujer. En Aymara dice chachahuar, mujer. Entonces se reconoce esa condición. Y estamos en la actualidad en este sistema de gobierno. Y eso es lo que se quiere. Se divide la estructura gubernamental, y esto para que ustedes tengan un conocimiento general, en los 4 poderes. En realidad ya no son poderes, son órganos en realidad. Antes eran 3 poderes, pero se ha estructurado, reestructurado también con
el nuevo nacimiento del Estado plurinacional. Ahora son órganos. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano electoral, porque antes no se lo reconocía como un órgano al órgano electoral, estaba por debajo, y el órgano judicial. ¿Está bien? Cada uno de ellos tiene también su propia estructura. Cada uno de ellos tiene su organización. ¿Y cuál es el órgano que se maneja más importante? Es el órgano ejecutivo, porque es a través de ahí que obviamente el presidente, el vicepresidente es que manejan toda la parte administrativa. ¿Está bien? Pero ahora pasaremos a hablar de la parte más importante que nos interesa, que es el perfil de la población. ¿Cómo es la población? La característica epidemiológica poblacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer las características demográficas. Y aquí es donde tenemos que entender que no se ha dado ningún levantamiento epidemiológico desde el 2015. ¿Cuántos años han pasado desde el 2015? 9 años. Imagínense cómo estamos desactualizados con el levantamiento de los datos. El censo, ¿cuándo se ha realizado? ¿Este año? ¿Cuándo esperamos los resultados? Al año. Pero levantamientos epidemiológicos, mortalidad, morbilidad, etcétera, 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 no tenemos datos reales. Los últimos datos más o menos reales son del 2012, pero se han hecho pequeños muestreos que dicen que se puede tomar un levantamiento epidemiológico del 2015. Sin embargo, no son de la talla como se lo ha realizado el 2012. De esa forma, todavía podemos basarnos en datos poblacionales del censo del 2012, porque no tenemos datos oficiales de este último censo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que aproximadamente tenemos 10 millones de habitantes. 10 millones aproximadamente. Pero si hacemos un cálculo del crecimiento poblacional, quiere decir que tendríamos un 25% más, ¿no? De aumento. Entonces estaríamos por los 12 aproximadamente en un cálculo, ¿no? Veremos cuántos serán datos reales. En La Paz se estima que tenemos 2 millones aproximadamente, y en la Ciudad del Alto más o menos estamos calculando que serán como 1 millón y algo más de población en la Ciudad del Alto, pero al 2021. Esto solamente proyectando por sexo. Imagínense cómo va nuestra pirámide. ¿Dónde presenta más? Del 60.3 de nuestra población es menor de 10 años. Esto era el 2021, pero ¿cómo estará el 2024? Todavía no hay datos. Esto es una proyección nada más. ¿Dónde qué nos dice? A ver, nos miraremos en el curso. La población de los varones es ligeramente menor a la población de las mujeres. ¿Cuántos somos ahorita? En proporción. Sacaremos nuestras deducciones. Hay un varón por ¿cuántas mujeres? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un varón por cada 12 mujeres. No es tan ligera, ¿no ven? La disminución entre varones y mujeres. Yo diría que la desproporción más bien es grande, ¿no ven? Hay 12 mujeres para cada varón, ¿sí o no? Entonces, imagínense cuánta ventaja tenemos. ¿Lo ven? O sea, aquí el matriarcado puede hacer bomba. No, mentira, chicos. Pero dense cuenta, ¿cómo estamos manejando la demografía? ¿Cómo está la población en realidad? Y esto solamente es con una proyección, y solamente en la Ciudad del Alto.
solamente haciendo una pequeña proyección nada más. Y esto es en grupos etarios, esto es en el 2020. Son algunas proyecciones por grupos etarios nada más. Y está representado en porcentajes. Pero aquí se comprende un poquito mejor, ¿no ve? Pero esto solamente es de la ciudad del Alto. Y la mayor población está por debajo de los 10 años. Quiere decir que ¿dónde está el sector productivo? No es mucho. Miren, cada vez son menos. Entonces hay más población vulnerable en la ciudad del Alto. Ahorita vamos a ver cuál es nuestra percepción en cuanto a la población vulnerable. Por tanto, la población masculina, lo que estábamos deduciendo más antes, ¿no?, es ligeramente menor. ¿A quién? A la población femenina. Por cada 100 mujeres existen menos de 100 varones. Los grupos más vulnerables continúan siendo los niños, mujeres en etapa de gestación, adultos mayores, personas con discapacidad o capacidades especiales y grupos étnicos que están discriminados o desprotegidos. Porque todavía en las regiones, llamémoslas orientales cerradas, como en Beni o en Pando, hay grupos étnicos cerrados, ¿no ve?, que no permiten todavía el acceso a la salud ni a la tecnología. Entonces esos grupos son vulnerables, ¿verdad? La estructura socioeconómica de Bolivia, ¿cómo es? ¿Qué nos dice? Bolivia en la economía está en el puesto 95. Por volumen del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Que el 2022 la deuda era de 33.642 millones de euros, ya no se habla de dólares, el euro es más que el dólar, ¿verdad? Estamos, dice, con una deuda del 80.01% del Producto Interno Bruto, por más de la mitad de la media en el mundo. Imagínense cuánto debemos. Por persona se calcula que cada niño que nace ya de hecho debe 3.500 euros, solamente por nacer, ya debes. Cada boliviano que nace debe eso. Entonces, el Producto Interno Bruto per cápita es un buen indicador del nivel socioeconómico que tiene Bolivia. Por tanto, los habitantes tienen un bajísimo nivel de vida. El nivel socioeconómico es malo en Bolivia. Incluso yo difiero con estos datos, porque según ellos dicen que el nivel de vida en el caso de Bolivia el 2023 fue de 3.536 euros. Quiere decir que cada persona ganaría alrededor de esto, promedio. Falso, ¿verdad? Porque hay personas que viven con $5 cada día. Eso es lo que dicen algunos economistas. ¿Cuánto es $5 al día? ¿5 por 7? 35 bolivianos. Eso es lo que ganan a veces los que venden, ¿no?, dulces, y los que venden los gremiales, ¿sí o no? Entonces, no, pues no llegan a los 3.536 euros que dicen los economistas. Esto es falso. Siendo todavía estos sus cálculos, Bolivia tiene un bajísimo nivel de vida, lo que nos hace deducir que el ingreso económico mensual en los hogares bolivianos es bajo para acceder a la consulta odontológica. ¿Quién nos dice pero esto? Esto nos dice la norma técnica 434 del 2017 del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque todos estos indicadores económicos tienen pues una relación. Y todos estos indicadores nos dicen que evidentemente todo tiene relación. Porque si económicamente estamos por debajo del nivel, tenemos que ver cómo estará pues la alimentación, la nutrición y la salud conforme a la economía de Bolivia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la dieta es variada según a la región.
Y esto nos dice nuevamente la norma 434 del 2017 del Ministerio de Salud. Y esto lo pueden revisar. ¿Por qué? Porque hay 3 regiones: altiplano, valle y llanos, ¿verdad? ¿Qué nos dice que es la dieta variada según la región? Todas tienen carbohidratos, ¿cierto? Pero la desnutrición es igual de preocupante. ¿Cómo es la nutrición? ¿Cómo es la salud? Específicamente en salud oral, ¿qué hace que la dieta sea variada en las regiones? La verdad es que no interesa cómo sería la nutrición. ¿Por qué? Porque en realidad cualquiera sea la dieta que le demos a las personas, siempre va a haber biofilm, ¿sí o no? No interesa la dieta que consuman las personas, porque siempre va a haber biofilm. Y hay otro factor que se adhiere a eso, que es la higiene oral. Eso está por fuera de nuestro alcance. Entonces la salud no depende solamente de nosotros, depende de las personas, ¿sí o no? Entonces este indicador ya no depende tanto de nosotros, depende de la economía también. Entonces estos 3 factores, si se dan cuenta, se unen. Y al final, ¿qué es lo que pasa? A nivel oral se produce la lesión cariosa. ¿Por qué? Porque la dieta, si hay biofilm y no hay higiene, produce lesión cariosa. ¿Y todo eso por qué? Por la alimentación, nutrición y mala salud oral. ¿Todo eso por qué? Por la economía incluso. ¿Sí o no? En los yungas, puro plátano verde, tostado, puro plátano verde, maduro. Esa resina de plátano se queda en las piezas dentarias. No se lavan los dientes, lesión cariosa. Pura yuca, en Santa Cruz, en Beni, en Pan, con carne. Biofilm, mala higiene, lesión cariosa. ¿Sí o no? Entonces, hay ciertos indicadores que tampoco podemos controlar, ¿verdad? Y todo esto es característica de nuestra región boliviana. Todo esto va de la mano con el acceso a la salud. ¿Qué nos dice la Constitución Política del Estado? Que es el derecho que tienen todos los bolivianos a la atención a salud, pero ¿a través de quién? A través del subsector de la seguridad social, administrado por los entes gestores, ¿de quién? De la seguridad social. Pero ojo, que no todos tienen un seguro de salud, ¿sí o no? No todos tienen trabajo. Por eso se ha creado, ¿qué cosa? El SUS. El Seguro Único de Salud. ¿Y creen que utilizan? Tampoco lo utilizan. ¿Sí o no? Pero si los que utilizan, lo utilizan bien, también, ¿verdad? Entonces, debería haber una política en la que sí se les obligue a utilizar estos servicios de salud de la mejor manera posible, ¿verdad? Las entes de seguridad social están afiliadas y están ordenadas por un ente que se llama INASES. Todos estos seguros de salud a corto plazo, que se llaman, que son las cajas de salud, y también algunas entidades de salud, están afiliadas y están en régimen o regentadas por este INASES. Y este INASES tiene unas normativas especiales que les hace posibles que puedan acceder a fármacos, a suministros de medicinas, etcétera, etcétera, a través de normativas. Pues todo está normado. Está bien, todo tiene un presupuesto. Entonces no podemos salirnos de esas políticas que existen. Está bien, hay regímenes especiales. Pero a todo esto hay conceptos que para acceder a la salud tenemos que entender también. Y nuestra Constitución Política del Estado nos dice que la salud, ¿qué es? Amalia, fuerte, ¿qué es la salud? No, aquí,
¿Qué es la salud? Léenlo pues. Es la relación de profunda armonía, complementariedad, interdependencia, solidaridad, reciprocidad, espiritualidad y equilibrio de las personas consigo mismos, con la familia, con la comunidad, con todos los demás seres, con la madre tierra y el cosmos que nos cobija, respetando, aceptando y valorando a todos con sus diferencias. Ese concepto de salud es el que nosotros estamos manejando en la actualidad. Hay un concepto de salud que se les da, ¿verdad? A ustedes, según la OMS, según esto, según el otro. Pero si ustedes revisan el que actualmente nosotros estamos manejando en nuestra agenda patriótica, es este. Porque el gobierno actual habla mucho de la complementariedad de puestos. Respeta bastante a quién? A la madre tierra. Respeta a quién bastante. ¿Dónde está el cosmos? Aquí está. El cosmos es un todo. ¿Me entienden? Entonces hay una serie de elementos que se complementan, porque hace un todo, respeta a todos con sus diferencias. Entonces la salud es una relación de profunda armonía. Hay que comprender bien este concepto para hablar bien de lo que es la salud y el acceso a la salud y hacer comprender este concepto a todas las personas. ¿Está bien? El perfil epidemiológico en general de Bolivia nos hace entender que el 60% de la población vive en extrema pobreza. En extrema pobreza. En el área rural llega al 73.3%. Todavía no se han podido arreglar estos indicadores. Y el 37.7% todavía está en índices de extrema pobreza. Imagínense cómo podríamos nosotros manejar y mejorar esos indicadores. Esto es a nivel general, no solamente a nivel de salud oral, porque ahorita vamos a ver de salud oral, lo vamos a ver más específico. Esto es a nivel de toda la salud. ¿Ya? De cada 1000 nacidos vivos, 50 infantes mueren durante el primer año de vida. De 1000 nacidos. Y la expectativa de vida es de 65 años y está por debajo del promedio de la región. Nuestra región es América del Sur. Está por debajo, o sea, morimos antes. No nos cuidamos, en otras palabras. Y eso que algunos dicen que llegamos a ser un poquito más longevos, ¿no? Vivimos hasta los 80, 70, pero falso. Ahora, si se han dado cuenta, hasta podemos ver personas jóvenes fallecer, 42, 44, 45, muertes repentinas, accidentes cerebrovasculares de repente, le dolía la cabeza y falleció al día siguiente. Están dejando huérfanos a sus hijos, a sus hijas. Muertes inexplicables, de repente por secuelas de COVID. No se están explicando muchas de las muertes de las personas. No llegan ni a los 65 años. Entonces, ¿cuál es la expectativa de vida que tenemos ahora? ¿Cuál es el perfil epidemiológico actual? En vez de mejorar, estamos empeorando. La asistencia escolar evidentemente ha mejorado. Hay desayuno escolar, se ha evitado un poquito la deserción escolar, pero no obstante el analfabetismo continúa. Ha habido un programa donde era el analfabetismo cero, ¿se acuerdan? Que se les ha ido a alfabetizar a los pueblitos y demás, pero alrededor del 10% en las áreas rurales todavía no saben leer ni escribir. Entonces hay todavía un porcentaje. Las enfermedades transmisibles como la tuberculosis muestran una tendencia descendente, o sea, está desapareciendo. Los programas de tuberculosis están funcionando, pero habría que hacer un mejor control en las áreas mineras, porque se han quedado en esos lugares, ya no están en las ciudades, pero se han quedado en los lugares mineros. ¿Está bien?
La malaria y las enfermedades del Chagas, por ejemplo, siguen siendo enfermedades endémicas, tristemente. En Santa Cruz, en Beni, todavía hay etapas donde se activan estas enfermedades. Y lo podemos ver, ¿no? En los informativos, en ciertas épocas donde hay mucha lluvia, mucho calor, se activan, pero hay reducción de la morbilidad y la mortalidad. Existe todavía. Ahora, en salud oral, ¿cómo estará la morbilidad? Y esto basándonos en el levantamiento epidemiológico del 2015. Y aquí nos viene la pregunta, nos indican que el índice cero es de 7.2 en niños de 6 años. ¿Cuánto es 7.2? Leve, severo, muy severo, severísimo, Muy severo. recontra severo, Severo. recién entrado a su examen. Muy alto. Muy severo. Muy severo en niños de 6 años. El cielo. Imagínense, el 2015. Y el CPOD es de 4.6 en niños de 12 años. ¿Cuánto es eso? Leve, moderado, severo, muy severo. 4.6. ¿Cuánto es? No sé. Pregunta de examen, ¿eh? Severo. Nuestros índices están muy por encima de la región latinoamericana. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Las políticas de salud oral. Necesitamos trabajar con políticas intersectoriales. ¿Qué vamos a hacer? La agenda patriótica se cumple al año. La agenda patriótica es el 2025. En un año vamos a poder bajar ese índice. ¿Ustedes creen? Miren, esto viene del Ministerio de Salud, del levantamiento epidemiológico del 2015, de la normativa 434 que les estoy mencionando, que se ha publicado en 2017, 2 años después de estos datos. Y esta es la distribución muestral por grupo etario. Miren, de los 6 años hasta los 12 años. ¿Cuánto es el porcentaje y cuánto era la población? No es la población total, por eso les digo que en 2015 solamente se ha tomado un porcentaje de la población. En cambio, en 2012 el levantamiento epidemiológico ha sido más grande. Pero, ahorita vamos a ver una comparación entre el 2000 y van a ver ahorita la comparación. Pero se ha disminuido 2 puntitos, nada más. ¿Pero en cuánto tiempo? La distribución muestral por género, femenino y masculino. Igual, porcentaje. La tabla número 3, esto es por área, urbana y rural. ¿Dónde han hecho más el muestreo? En rural. Obvio que no es en rural. ¿Por qué no lo han hecho más en urbano? Primera cuestionante, ¿no ven? Si había más escuelas, podía cubrir más. ¿Por qué se mide la área rural? Primera cuestión. Para mí. Piso ecológico, altiplano, valle, llano. Porcentajes. ¿Cómo han calculado el muestreo? Por edades, por grupo etario, CPOD. Han sacado el índice y han calculado. Aquí se muestra, ¿no? No hay dónde perderse. Solamente sacar los porcentajes y sumar. ¿Listo? ¿Sí o no? Este es el comparativo. En 1995, el 95, levantamiento epidemiológico. El índice era del 7.9. La pregunta es, ¿por qué hacen el comparativo con 1995?
Si el más grande era el del 2012. ¿Se entiende? En esa normativa no hay el dato del 2012, lo hemos buscado. No existe el dato del 2012. Pero según esto baja. Ahorita vamos a ver el gráfico también. Y de Bolivia 2015. 7.9, 7.2. 4.7, 4.6. Un puntito del 95. ¿Y los demás años cómo estarían? ¿Estaría más alto? Por eso es una comparación con el 95. ¿Probable? Sí, porque el 2002 era 8.2. Entonces, no, pues no veo. Pero les convenía mostrar, no ves, era más. Digo, ¿y por qué se muestra el 2095? Este es el comparativo del 95 al 72, Programa Nacional. Del CEO y este es del CPOD. Se baja un puntito nomás, el área del trazo. Y es un puntito que se baja. Nada más. En índices de salud. Comparativo solamente de Bolivia. Indicadores. Bolivia representa los peores indicadores de salud de América Latina. Imagínense, ¿cómo estamos en indicadores de salud? ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar los indicadores de salud? ¿Qué políticas preventivas haríamos? Promoción y prevención es lo más importante. ¿Han venido al Congreso ayer? ¿Qué era lo que decía el exponente de Colombia, Cortés? ¿Qué es lo primero que yo hago en mi consulta privada? Promoción y prevención. No les miento, me he notado. Porque a mi práctica del día martes les voy a expresar lo que él ha dicho tal cual, porque ha hablado de la planificación en la clínica, y como estamos hablando de planificación, chicos, les voy a transponer y traspolar lo que ha hablado de bonito en la clínica y de cómo se podría traspolar a la planificación en gerencia bien. Porque la promoción y la prevención es bien importante, no solo en la clínica, sino también para cambiar las políticas de salud. ¿Cómo cambia el chip en las personas cuando hablamos de promoción y prevención? Cuando se trabaja eso en la mente de las personas, en la ideología de algo, cambia pues todo. Y se le dice, yo no te voy a hacer lo que tú quieras. Eso decía él ayer, ¿no? Si tú quieres dientes blancos, leche, o blancos, lo que tú quieras, papel, yo no hago eso. Yo te hago lo que tú necesites. Salud oral. No, si tú quieres blancos, papel, ahí en el tercer piso hace una doctora, más barato, como tú quieras, pero yo no hago eso. Promoción y prevención. Tienes que enseñarle al paciente, darle una buena orientación. Eso es lo que nos falta para cambiar esto de lo peor a lo mejor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la mortalidad infantil sí ha descendido, pero sigue siendo la más alta de la región. En la región, el promedio de niños que mueren por 1000 nacidos vivos es de 22.2. En Bolivia es de 46, en 2008, claro. Pero según eso, sigue siendo todavía el doble, en 2008. Si la media en América Latina es 22.2 y en Bolivia en 2008 era 46, es el doble. Sigue siendo la más alta de la región. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está faltando? Orientación, promoción y prevención. La mortalidad de menores de 5 años en 2008 alcanzó la cifra de 54 por 1000 nacidos vivos. ¿Qué falta ahí? Falta pues orientación a las mamás, alimentación, desnutrición, algo está faltando, ¿no ven? En nuestro sistema de salud. Uno de los problemas más serios es la desnutrición. Por eso hay planes, hay programas de salud que tratan de desnutrición cero.
las chispitas nutricionales, las vitaminas, el aceite vitaminado. Por eso hay los programas de ¿qué? Desayuno escolar, todas esas cosas. No es porque sí, no es por gastar nomás la plata de la alcaldía y demás cosas. Es porque realmente el problema más serio es la desnutrición crónica. Por eso los niños se duermen en los colegios, en las escuelas. Hasta nosotros nos dormimos en la universidad. A veces estamos desnutridos y no nos damos cuenta. ¿Sí o no? Nos debe faltar vitaminas A, D, todas las vitaminas. Y nos estamos durmiendo. Entonces tenemos que luchar con eso. ¿No? Que la cafetería ya no nos dé maruchan, esas cosas. Que hagamos que nos vendan fruta, que nos den jugos, esas cosas. Lucharemos por eso también, que nos den cosas nutritivas, saludables, para no estar ahí con el problema de la desnutrición. Puede ser un problema serio. Los indicadores odontológicos son alarmantes en la región. ¿Por qué? Porque los índices, los porcentajes elevados de pérdida de los primeros molares son altos. Pese a que les decimos, no hay trabajos ya de pérdida de primeros molares, los índices son altos, ya lo sabemos. Son altos, pero sí realmente es necesario conocer, ¿no?, esos levantamientos epidemiológicos. Pero ¿qué pasa? No permitimos el acceso a medidas preventivas en odontología. ¿Saben cuántos odontólogos están destinados para el número de pacientes en Bolivia? Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, ni siquiera en Bolivia está. Y eso pueden corroborar en la página de la OMS, por si acaso. Hay un odontólogo por cada cuántas personas, a ver. ¿Saben? Por cada 3.500 personas hay un odontólogo. Y en Bolivia, ¿cuántas personas estarán destinadas por cada odontólogo? Tarea para su práctica. Para mi paralelo. Porque no sé qué práctica de la. Puede ser una pregunta importante, ¿no? Porque en Bolivia el recurso humano odontológico es el primer problema que tenemos. Primero, porque en algunas regiones no hay odontólogo y hay personas. En otras regiones, como en la Ceja del Alto, se están dando cabeza con cabeza a los odontólogos y no hay gente. O sea, las personas no van. Y en otros lugares no hay odontólogos. No hay una buena distribución del recurso humano. ¿Qué está fallando ahí? La distribución de recursos, pues. ¿Sí o no? Claro que con los recursos privados no podemos hacer nada, pero los recursos públicos, ¿qué hacemos con eso? En la caja se cumple el contrato del odontólogo, 3 meses hay un odontólogo y 6 meses no hay odontólogo. Luego contrata 3 meses y 6 meses no hay odontólogo. Luego 3 meses hay y 6 meses no hay. Uy, la población, ¿qué hace esos 6 meses sin odontólogo? ¿Quién les cura? ¿Quién les atiende? Les mandan a otros centros, están correteando. Es un problema del sistema de salud. ¿Quién arregla todo eso? ¿Quién reestructura? Realmente es un problema serio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar la situación? ¿Cómo hacemos para cumplir los 13 pilares que hagan que Bolivia sea digna y soberana? Para cumplir la Agenda Patriótica 2025. ¿Verdad? Hasta este punto hemos tenido que entender cuáles son las características, ¿no?, de nuestro país. ¿Cuál es el perfil epidemiológico de Bolivia? ¿Cómo estamos, chicos? Bueno, chicos. Y chicos. ¿Cómo estamos, Iván? Pero somos bolivianos, somos bolivianas. Tenemos que estar orgullosos de nuestro país por la diversidad que tenemos. Tenemos biodiversidad. Aunque ustedes no crean, estamos muy preparados en el área odontológica, más que cualquier otro país latinoamericano. ¿Por qué? Porque en Argentina, en Chile, en Perú, no practican sobre personas, practican sobre fantomas, o sea, sobre modelos. ¿Conocen a los fantomas? ¿No conocen? Están en el laboratorio. ¿No conocen a los fantomas?
¿Sobre qué has tomado los modelos de Alginaldo? En los laboratorios hay fantomas, pues en los laboratorios aquí, que son los monos, pues los modelos que están ahí en las cabezas, esos se llaman fantomas. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, esos fantomas tienen piecitas que son los dientes, pues, en acrílico. Ahí es donde practican ellos sus restauraciones, hacen sus preparaciones cavitarias, no tocan paciente. En otros países, en Europa, en otros lugares. En cambio aquí, hacemos al vivo y al directo entre nosotros, poniéndonos anestesia, tu boca y vapeando y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque practicamos entre nosotros. Sabemos lo que hacemos, o sea, al principio no, pero después sí, pero después sí, o sea, anestesiamos con miedo y todo, pero salimos, cuando ustedes vayan al extranjero, porque eso es lo que se quiere, que se especialicen y luego retornen a buscar y a poner de su parte para mejorar nuestro país, porque eso es lo que se quiere, ¿no ve? No que se vayan y hagan progresar a otros países, porque pasa eso, ¿no ve? Ven el talento boliviano y se quedan en otros lugares. Y ustedes también ven que les aprecian y van a competir por otros países como ha pasado en las Olimpiadas. Y todos llorando, me había sacado medalla de plata por mí. Y pasa. ¿Por qué? Porque no han recibido el apoyo, qué sé yo, cuántas cosas que pueden pasar. Sí o no. Pero que no nos pasa, ¿no? Porque en el área de salud somos preparados y nos han reconocido mucho con el talento en el área de odontología. Entonces ustedes salgan, defiendan lo que saben, prepárense, porque lo que se quiere es que el tercer pilar para cumplir la agenda patriótica es este: salud, educación y deporte. El tercer pilar tiene que ver con la salud y educación para la formación de un ser humano integral. Este pilar, son 13 pilares, y el primero es la reducción de la pobreza. Y hemos visto cómo está la pobreza. El 60% de la población sigue siendo pobre, y el 37.7% estaba en extrema pobreza. Y en el área rural, ¿cuánto estaba el porcentaje de pobre? ¿Se acuerdan? 77.3. 77.3. ¿7? ¿Cuánto? 77.3. 77.3 de pobreza en el área rural. Imagínense. Entonces, el primer pilar era la erradicación de la pobreza, la agenda patriótica del 2025. Pero el pilar número 3 y el avance desde el 2006, ¿qué nos dice? La salud, la educación, el arte y la cultura, junto con el deporte, son aspectos de la vida que el Estado plurinacional debe garantizar y proveer de forma gratuita. Eso era un objetivo que se han trazado desde el 2006. Se destaca la reducción de la tasa de deserción escolar, como les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de varios incentivos, muchas cosas se les ha dado. Y de los niveles de mortalidad materna. Sí ha habido una reducción. Pero miren, la tasa de abandono de educación y la mortalidad materna. Esos dos indicadores nomás se han trabajado en el pilar de salud y educación. Y los otros indicadores, hay más indicadores también que se trabajan en educación, en salud, en arte, cultura, deporte. Muchas cosas hay para trabajar, no solamente estos dos. Y solamente hay un porcentaje, 2% del 2005 al 2012. 2% es un logro. Eso sí, es un logro. Hay que ver cuántas cosas han tenido que pasar para reducir esto. Y de 229 a 90 que haya disminuido la mortalidad materna también es un logro.
La cuestión es que disminuya, no que aumente, ¿verdad? Y hay que demostrar siempre lo positivo, porque sobre lo negativo no podemos hacer nada. Sobre lo positivo sí hay que sacar y hay que avanzar. Y sobre lo negativo hay que corregir y hay que rectificar, ¿verdad? Porque sobre lo negativo no se puede ya trabajar y hacer nada. Eso es cierto, pero hay que rectificar y hay que avanzar. Sobre eso ya no se puede trabajar y hacer nada. Es cierto, pero hay que rectificar y hay que continuar avanzando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué les queda a ustedes? Poner de su parte. ¿Cómo van a poner de su parte? Siendo buenos profesionales, siendo los mejores odontólogos, disminuyendo los índices de caries, empezando por ustedes. ¿Se acuerdan cuando han calculado sus índices de caries, chicos? Todos han calculado, ¿no ven? En sus prácticas, en sus parámetros. ¿Cuánto era su índice de caries? De algunos era leve, moderado, ninguno severo he tenido, más bien, en mi paralelo. Pero esos que eran leves, moderados, disminuyan. ¿Lo ven? Disminuyanlo a casi nada. Y luego vayan a sus casas y calculen los índices de caries de sus familias. Y empiecen en sus casas. ¿Dónde más van a empezar si no? Y de sus casas, ¿dónde viven? ¿Y qué zonas viven? Y de ahí proyectarse un poco más. ¿Sí o no? A sus familias, a sus primos, tíos y demás. Y de ahí se va creciendo, pues. Si no, ¿cómo pensamos mejorar? De algún lado tenemos que empezar. Y aquí en la universidad deberíamos empezar primero por la casa, en vez de buscar los pacientes por todo lado. Pienso en el pero es un pensamiento y así deberíamos ir. Y desde los prepas de este año, los que van a venir en quinto, quieren entrar 0 caries. Ya les he dicho a mí para ver. Yo haría eso. ¿Quieres entrar a la carrera? 0 caries. Todos, 0, historia clínica desde el principio. Si no, ¿cómo quieres ser un buen doctor? Digo, ¿quieres empezar de 0 con nosotros? ¿Sabes? Primer requisito y no te cuesta nada. Primer rote, ¿sabes? Todos adentro. Lo mismo funcionaría. Bolivia, somos todos chicos. No se olviden. Así deberían funcionar, así deberíamos funcionar todos. Y desde primero se debería dar esta materia, este contenido. Desde el prefacultativo. Porque nos olvidamos, se olvidan. Y todos los años deberían darse. Porque si no, no hay dónde. No hay dónde. Se pierde el norte. Y esperemos que mejoremos en algún momento.